Sale Tupper. Sale Tupper. Está perfecto. Está perforado. Está permitido. Está persecuta. Está persecuta. Sale Tupper. Está perverso. Está perfumado. Arre. Está pernoctado. Está perturbante. Está perseguido. Está percusivo. Está pernicioso, está pernoctado, está perfumado, está perfecto, está permitido, está perdido, está permisivo, está perseguido, está perseguido, está perchero, está perverso, está periódico, está perezoso, está perfilado, está perforado, está perdonado, está percusivo, está perfilado, está perimetrado, está perturbante, está perturbante, está perturbante, está perturbante, está perturbado, está pervertido, está permeable, está permacultura, está permanente, está percloruro de sodio. Qué bueno el cloruro de sodio. Está perezoso. Es un montón. Es un montón esto. Está perfecto. Está perdido. Está perdonado. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Está perchero. Está perezoso. Está periódico. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Está permeable. Sale Tupper. Sale Tupper. Está perimetral. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Super genial. Está permanente. Está percusivo. Sale Tupper. Está perforado. Está perfilado. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Está perlado. Está perfumado. Sole Tupper. Está periódico. Está permitido. Está permisivo. Está perlado. Sale Tupper. 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 Bienvenidos a Sale Tupper, una emoción muy grande. Aplausos para todo el equipo. Mi nombre es Sofía Costa, los voy a estar acompañando y las voy a estar acompañando a lo largo de toda esta hora y pico. A mi lado Juan Olsen, bienvenido. Gracias, amanecí acá. Amaneciste acá, yo también, ¿eh? A mi derecha, Florencia Paradiso, bienvenida. Muchas gracias, yo dormía acá desde anoche. Muy bien, todos durmiendo y con el protocolo, cumpliendo con el protocolo. Tenemos vía Zoom a Lucy y a Fran, que bueno, vamos a ir a estar... Hola a todos. Bienvenides. Buenas noches. Que vamos a ir hablando a lo largo del programa. Ahora les voy a estar contando un poco de qué se trata Sale Tupper. ¿Qué es Sale Tupper? Pero antes que todo quiero agradecer a todos los que hicieron posible que salga Tupper. Bueno, detrás de cámara está Violeta, que está manejando. A la derecha está Dico, manejando la otra cámara. Javi en sonido, Esteban, Robert en la producción de un montón de cosas maravillosas que van a ver. Aripa, que estuvo... Y otras no tanto, por supuesto. Aripa, que estuvo en la realización del tema que escucharon recién, que es una versión que creó para Sale Tupper con las voces de compañeros que integran la Casa Cultural Víctor Jara, desde donde estamos saliendo aquí en el barrio de Parque Patricios. Bien, dicho esto, ¿qué es Sale Tupper, no? Se preguntará la gente, o si alguien está viendo. Sale Tupper, algunos nostálgicos y nostálgicas decimos que es un programa de radio porque nos cuesta ayornarnos en esta nueva normalidad, como dice todo el mundo, de los streaming. Pero bueno, Sale Tupper es una combinación de radio, de audiovisuales, de creaciones de artistas que participan de esta casa cultural que por la pandemia estuvo cerrada en relación a cómo venía funcionando antes, pero abierta sus puertas con otras
nuevos emprendimientos que arrastraba la casa, pero que se fueron fortaleciendo a partir de la pandemia, como es el Nodo, por ejemplo, que vamos a estar charlando con Flor y con Fran, que participan de ese espacio, y como es también la olla popular que se lleva a cabo los martes y los viernes. Se reparten viandas, durante la semana hay un grupo que ya está preestablecido, hay un protocolo, se cocina y se entrega esos 2 días. Y bueno, y es importante también resaltar que el Nodo hace que esa olla popular se sustente, porque es gracias a los vecinos y las vecinas de Parque Patricios, el lugar desde donde salimos, que aportan su granito de arena, y eso hace que pueda funcionar esta olla popular, que da de comer alrededor a 100 personas que se acercan todas las semanas. Así que eso es Sale Tupper, contar lo que está sucediendo en la Casa Cultural Víctor Jara, con las puertas cerradas para los artistas, pero hoy abiertas a través de este espacio que inauguramos, Sale Tupper, y reinventándose. Porque también algo que estuvimos discutiendo todo este tiempo desde que empezamos a pensar este proyecto es qué pasa con la cultura, qué pasa con los espacios culturales. Vemos que los discursos de la derecha fascista, de odio, vienen circulando muy fuertemente en nuestra sociedad. Eso es un brote que lo vemos con mucha preocupación. De hecho, hace unas semanas hubo un banderazo en el Obelisco. Pero bueno, no hay que descuidar lo que tiene que ver con la cultura, lo que tiene que ver con la producción de sentidos, lo que tiene que ver con los bienes culturales. ¿Qué pasa con los artistas, con los músicos que hoy no pueden trabajar, que tienen que hacerlo vía streaming? Estamos consumiendo todo el tiempo productos culturales que tal vez tienen que ver con otras maneras de ver el mundo. Nosotros queremos contar el mundo desde este lugar. Entendemos a la cultura como un bien social, como un lugar de vínculos, de solidaridad, donde se pone en juego lo humano. Por eso la importancia de contar con nuestra propia voz y que los artistas puedan tener un espacio ahora, bueno, a través de un lugar de comunicación, pero bueno, que lo sigan teniendo, chicos. Aprovechar también para disfrutar de las nuevas subjetividades, de las nuevas experiencias, de las nuevas creaciones que nos imponen las condiciones de vida material. No solo incorporarnos en las nuevas dinámicas desde la carencia, desde las faltas, desde los cierres, sino también desde las nuevas formas que empezamos a explorar para abrir. Hay muchas iniciativas, emprendimientos, experiencias que están desarrollando compañeros en muchísimas áreas y que ojalá sigan también más allá de lo que implican las medidas de aislamiento, los protocolos. A mí la palabra protocolo se volvió tan cotidiana en el vocabulario como llamativa para mi vida, estarme acercando a los otros en función a protocolos, a términos preestablecidos. Poder armar espacios nuevos, vivir experiencias nuevas, por ahí que duren más allá de las crisis, está buenísimo y buscamos eso. Y también apropiarnos los espacios culturales, los artistas, de las redes, de las nuevas tecnologías, porque hoy no podemos estar en la calle, que por ahí era nuestro terreno, nuestro lugar de disputa. Los sectores de derecha lamentablemente están ocupando las calles, los medios hegemónicos son los que generan los discursos y nosotros donde la vemos pasar, digamos. Tenemos que ocupar los espacios también y ocupar las redes sociales, apropiarnos de las nuevas tecnologías, digamos, para poder hacer ver nuestros discursos. Bueno, ese será otro debate también en relación a lo masivo, a lo popular, a ir definiendo qué entendemos por cultura también, pero la cultura la hacemos entre todos, estamos seguros y confiados. Bueno, ¿cómo sigue Sale Tupper, no? Porque hice toda una súper introducción editorial. Divina. ¿Cómo sigue Sale Tupper? Bueno, vamos a estar hablando, como les decía, del Nodo. Vamos a actualizar de qué se trata este punto de venta y comercialización en Parque Patricios. Vamos a estar hablando también con Lucy acerca de la cultura y de entender a los trabajadores de la cultura como trabajadores justamente que necesitan vivir de eso porque es su fuente de trabajo básicamente. Y también vamos a estar hablando con Juan, que bueno, les adelantamos les adelantamos que estuvo en África, fue por
fuiste por... Yo estoy hablando en tercera Cuestiones persona y estás acá, ¿no? Pero... Sí, voy a comentar un poco de la experiencia que tuve. El comienzo de la pandemia, las medidas de cuarentena me agarran en otro continente, un viaje personal. Y vamos a aprovechar para conversar un poco de cómo se experimenta la pandemia, las medidas de distanciamiento y demás en otros territorios y sobre personas que están atravesadas por un montón de realidades que anteceden y muy probablemente continúen después del COVID. Muy bien, y también para recomendar el artículo, uno de los tantos que publicó Juan, que por ahí a mí me interesa preguntarte sobre ese, en Marcha. Le mandamos un saludo a los compañeros que hacen Marcha, que un medio súper recomendable para consultar. Un artículo que se llama Africa by the Sea, si lo buscan en Google, aparece así, muy interesante para pensar el mundo, no desde Occidente, sino desde África. Bueno, para ir cerrando, recordarles que por favor nos sigan en nuestras redes, en las redes de la Casa Cultural Víctor Jara, que es, lo tengo anotado porque la quiero decir bien, CC Víctor Jara en Instagram, si ponen Casa Cultural Víctor Jara aparece, en YouTube Casa Cultural Víctor Jara, y por supuesto en Facebook Casa Cultural Víctor Jara, que es donde nos están viendo en este momento, y por supuesto Instagram de @saletaper. Muy importante que nos sigan, nos etiqueten, nos comenten, nos critiquen y todo lo que quieran hacer ahí. Íbamos a hacer un Tinder, pero nos dio un poco de pudor. Un Tinder de radio, sí, estaría muy bien. Bueno, nos despedimos y hasta la próxima. Ya terminó el programa. Ya está, después todo salió tapado. Me cansé, bueno, es un montón. Terminamos acá y ya venimos con el nodo en Perpetuo. Porque estamos contenidos desde plástico. Porque vivimos en un tupper. Porque somos un tupper de carne girando en un microondas. Sale Tupper. Personas que no tienen gusto a nada, les decimos que no son ni chicha ni limoná. Necesitamos acción. Toma eso, asquerosa dimensión. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. Because that's where the party's at. And you'll find out if you do that. Sale Tupper. Continuamos en Sale Tupper. Recuerden de seguirnos en nuestras redes, en las redes de la Casa Cultural Víctor Jara, CC Víctor Jara en Instagram, Casa Cultural Víctor Jara en YouTube y Casa Cultural Víctor Jara en Facebook y @Sale Tupper en Instagram. Por favor, suscríbanse, síganos, etcétera, etcétera. Vamos ahora con una actividad que se desarrolla en la Casa Cultural Víctor Jara. Ahora nos van a contar cuánto hace, etcétera, de qué se trata. Flor, todo tuyo. ¿Qué tal? Hola, bienvenida. A todos. Aplaudían por todo. Otra vez. Bueno, básicamente les comentamos, nosotros acá en La Jara, hace aproximadamente casi 2 años que estamos haciendo un nodo agroecológico. Bueno, ¿qué es un nodo? Algo que nos ha dejado y que nos está dejando la cuarentena, de repente es esta cosa de empezar a interiorizarnos en cosas en las que tal vez en otra cotidianeidad, tal vez no le damos tanta importancia y la alimentación es una de ellas. La gente no solamente tiene más tiempo para ponerse a cocinar, sino que también de repente conocer algunos emprendimientos un poco más barriales. Y hay algo que notamos mucho en nuestro nodo, es que se incrementó mucho la gente que empezó también a interiorizarse por esta cuestión de la alimentación, una alimentación consciente, saludable. Y bueno, siempre es algo bienvenido. Así que bueno, como para saber un poquito en qué consiste un nodo es un punto de venta, es un circuito alternativo de comercialización de alimentos, que bueno, básicamente lo que ofrece son, en nuestro caso, cada nodo puede tener una metodología distinta. Nosotros básicamente lo que hacemos es ofrecer productos agroecológicos, intentamos que en su mayoría sean agroecológicos, de productores y de cooperativas también. Y en algunos casos también que sean orgánicos.
Sí, lo que, digamos, nuestra premisa también es que sea un trabajo libre de explotación y sin patrón. Es decir, que no solamente es una alimentación que tenga que ver con una cuestión saludable, sino que también tiene una postura política frente a eso. Básicamente lo que hacemos es también acercar productos al barrio, que tal vez es más difícil de acceder si este punto de venta, el nodo, no está en el barrio, porque tal vez hay gente que tendría que movilizarse hacia otros lugares. Entonces la idea fue acercar este tipo de productos al barrio. Hay otros nodos también en el barrio. Eso te iba a preguntar, porque este es el nodo Patricios, pero hay otros nodos. Hay otros nodos. La idea, justamente, como toda esta iniciativa también es... nosotros estamos hace casi 2 años, pero hay otros nodos que son muy nuevos. Algunos que han surgido a través de la situación de pandemia, como una forma alternativa para sostener sus espacios. Entonces, también un poco la idea es establecer una comunicación entre los nodos, establecer redes de contacto para, bueno, trabajar en conjunto y bueno, poder justamente acercarle a los vecinos estas alternativas en la alimentación. Justamente hablando de esto como un espacio alternativo para el sostenimiento de emprendimientos, acá en La Jara fue también un poco así. Fue un espacio que fue creciendo a poquito, y con la situación de aislamiento y también de desabastecimiento de muchos alimentos y también del incremento de los precios, empezó a crecer un montón el boca a boca, también a través de las redes y demás. Y bueno, hoy en día también es una oportunidad de sostenimiento para el espacio del centro cultural. Entonces eso también es algo muy bienvenido, y también trabajando en conjunto con los compañeros de acá de la casa. Que eso iba a agregar a lo que vos estás diciendo, que no lo nombré en ninguna de las oportunidades, o sí, no me acuerdo, es que funciona la cooperativa Sancho Vive, que son dos compañeros que antes trabajaban por ahí de cocinar y la gente se sentaba a comer algo rico, y hoy lo venden en ese espacio, o sea que también es un espacio abierto para cualquier tipo de productores, ¿no? Claro. Sí, de hecho, cada semana, bueno, tal vez no todas las semanas, pero con el paso de las semanas vamos incorporando también nuevos productores, acercándonos a cooperativas nuevas. También hay muchos emprendimientos casi familiares que se están dando. Y bueno, el caso justamente de los compañeros de Sancho Vive, de la cooperativa de acá, también ellos se sumaron, y también hay productos que elaboran ellos mismos, panes agroecológicos, barritas de cereal, tartas y demás, y cositas que vamos sumando todas las semanas, y que, bueno, está buenísimo que pueda existir este espacio para darle impulso a esos emprendimientos. Además cocinan re bien. Además que cocinan muy bien, y que... Quienes no hayan comido una hamburguesa de Robert realmente se están perdiendo lo muy importante. Sí, totalmente. Yo almorcé una tarta Sancho Vive. Sí. Y además incorporaron la distribución en el barrio, porque también un compañero de la casa, Jero, que su compañera Clary, eso también ahora me acordé, participó del tema apertura, tenemos movilidad en la Casa Cultural Víctor Jara, y eso también hace que se expanda el nodo, ¿no? Un poquito más también. Bueno, también muchas situaciones que había mucha gente grande en el barrio que de repente no podía venir a buscar los alimentos, y esto empezó a ser como una demanda, que era algo que antes de la pandemia no teníamos. Y bueno, también eso, el envío a domicilio es algo que también ayudó mucho a poder llegar a más vecinos. Hay para mí una cuestión bastante interesante en la propuesta general del nodo, como decía compa, para inclusive tiempo antes de la pandemia, que tiene que ver con cierta discusión que a veces se queda como superficial, que va entre el consumo de productos orgánicos como un consumo muy de élite. De hecho, la Feria Masticar que organiza el gobierno de la ciudad está plagada de stands que presentan vinos bioorgánicos, quesos orgánicos, y todo eso tiene un sello de calidad que lo vuelve carísimo y marca una vez más las diferencias en los consumos y en el acceso a la salud. Las propuestas que intentan acercar otro tipo de alimentación y que además ponen en discusión la idea de lo ecosustentable, de la agroecología, lo comunitario,
Sí, de otro tipo de lazos que tienen que ver con otras cosas, ¿no? Claro, y también desmitificar un poco esto, ¿no? Como de que pensar que comer agroecológico o sin agrotóxicos o de determinada forma es caro o es inalcanzable. O es inalcanzable porque no tenés esos comercios cerca de tu casa o porque es carísimo. Entonces, ahí hay otros juegos, ¿no? También por eso uno de los principios del nodo también es esta cuestión del comercio justo, de que haya un equilibrio en las relaciones entre las personas y el medio ambiente y que eso no tiene por qué ser inaccesible. Juegan otras cosas ahí, ¿no? Como marcas y otras relaciones, pero bueno, acercarlos a los vecinos, saber que está disponible y que bueno, que hay otra forma de alimentarse y hay otra forma justamente de plantearse la alimentación también desde una posición política y que no haya una explotación y que bueno, nosotros por ejemplo trabajamos con la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, y la UTT nuclea a cientos de familias que viven de repente de varias generaciones de cosechar sus productos y bueno, es también una forma de llegar a una alimentación que no tiene por qué ser cara, porque la UTT, digamos, sabemos de los feriazos que han la Unión de Trabajadores de la Tierra. Claro, que han realizado y digamos, es súper accesible sus bolsones de frutas, de verduras y demás alimentos y bueno, es algo que puede totalmente llegar al vecino. Y algo que hablábamos con Fran en otra oportunidad también para que participe, esto de pensar que porque son cooperativas son buena gente, o está bueno, o sea, comprar X marca de yerba y como es una cooperativa la apoya porque debe estar bueno, pero en realidad hay toda una maquinaria detrás de eso, ¿no? También, Fran, no sé, te estoy matando con lo que te estoy diciendo, pero me acordé de eso. Bueno, sí, esa vez hablamos de una cooperativa agraria. Hay varias figuras en el país por ahí varias empresas que bajo el rótulo de cooperativa pueden esconder relaciones que no sean las que preferimos, digamos, desde el nodo. Pero bueno, eso sí, hay diferentes matices. Una de las tareas del nodo es ir buscando qué emprendimientos tienen y hacer alianzas con esos emprendimientos que tengan más que ver con estas lógicas que recién describía Flor, ¿no? Por ahí la agroecología, a diferencia del orgánico, que también marcaba Juan recién, orgánico es cualquier producción que no contenga venenos ni organismos modificados genéticamente, digamos, plaguicidas, herbicidas, bueno, diferentes sustancias que se agregan en los cultivos que se llaman convencionales, digamos. Eso ya sería algo un cultivo orgánico, si no tiene ni esos venenos ni tampoco una semilla modificada genéticamente. Sin embargo, la agroecología va más allá, es un concepto más holístico, si se quiere, más total, y incorpora una mirada sobre el medio ambiente en general, la sociedad también, con qué modelo esa sociedad puede elegir con qué modelo produce, o ese grupo de personas. Ahí también entraríamos en concepto sobre soberanía alimentaria, ¿no? Que otro día podemos desarrollar. Y también, bueno, el tema de la autogestión. Las cooperativas no se van a definir solamente desde nuestro interés y nuestra perspectiva, no se van a definir nada más por su personalidad jurídica que diga que sean cooperativas, sino que nos va a interesar que tengan una práctica sinceramente autogestiva, fraterna, solidaria, horizontal. Y como decía Flor también, son todos principios que para nosotros apuntan a la construcción de otras relaciones sociales de producción que nos permitan caminar y elaborar una nueva sociedad en un punto. Una sociedad un poquito más vivible, con otras lógicas un poco más amigables para las personas y para las formas de vida en general, menos para el coronavirus. Eso a mí me parece como muy interesante también respecto a esto que mencionabas de lo demás, digamos, la relación que cómo ya empezar a consumir distinto te amplía la mirada y te empieza a abrir la conciencia hacia otras cosas, ¿no? Como no solo la alimentación, sino también el consumo de la cosmética, de la gestión menstrual y todo el plástico, digamos, consumimos y que se introduce también en nuestro cuerpo. A mí me parece muy interesante cómo uno va entrando de a poquito y de repente cambia muchísimos hábitos más que son inimaginables cuando uno empieza solo a comer verduras agroecológicas, quizás, ¿no? Sí, muy zarpado. En los últimos meses de pandemia, vos por ahí lo decías al principio, pero ustedes notaron que hubo un incremento de la gente que consume este tipo de productos y por otro lado también
antes de terminar, que recuerden cómo puede hacer la gente para acercarse al nodo o pedir, cómo se hacen los pedidos, dónde los pueden y las pueden encontrar. Bueno, nosotros estamos todos los sábados a partir del mediodía y hasta la tarde en la casa Víctor Jara. Pueden acercarse acá también. 24 de noviembre, Caseros, para quienes no conocen la casa. Exactamente. Todos los pedidos los hacemos, todos los productos los traemos a pedido. Pero para quienes quieran hacer sus pedidos pueden ingresar a las redes del nodo, tenemos redes. La de Instagram es nodo.patricios. También tenemos el Facebook, Nodo Patricios, y si no también tenemos un celular que ahí pueden escribirnos, mandarnos un mensajito para hacerles llegar el formulario con los productos. El teléfono es 15 2836 9009. Excelente, así que todos los que quieran consumir productos agroecológicos, comida rica, productos también que decía Lucy que tienen que ver con la belleza también, naturales, están buenísimos, pueden hacerlo, pueden meterse en las redes, encargar, pedir, regalar. Yo si tuviera un poco más de pelusa. Ay, capaz que tenés que consumir un poco más ahí está, de esa línea y te va a empezar a crecer una peluca tremenda. Bueno, muy bien, muy interesante. Vamos a seguir profundizando porque es un tema que es transversal a Sale Tupper, que nos interesa la agroecología, la alimentación. Así que bueno, un gusto haber compartido esta primera instancia con ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en el Instagram de @SaleTupper, en el YouTube de La Jara, Casa Cultural Víctor Jara, en el Facebook de Casa Cultural Víctor Jara y en el Instagram. Gracias. Mordeces profesionales. Para el que tenga síntomas de que puede tener algún problema o que ha viajado el coronavirus, el doctor tiene todo para contrarrestarlo. O sea, que todo el protocolo que estarían teniendo en los aeropuertos o que ya no se puede ir a hospitales sino directamente llamar un número, que creo, no sé cuál es el número que da la ciudad de Buenos Aires, pero lo llaman al doctor y él va y le pone los sueritos y los que necesiten para aumentar las defensas para... No, hace un día. ¿Hace un día? ¿Desde dónde? Desde al lado de Uruguay. Desde Uruguay, que es, digamos, desde Brasil. Desde Brasil. Desde Brasil, el sur de Brasil, Garopaba. Bien. Así no podés estar circulando. Sí puedo, sí puedo. ¿Tenés tablas de surf arriba de la camioneta? Vengo de vacaciones, querida. ¿Vos no te vas de vacaciones? ¿A Miami? Federico Llamas está preso en esta casa, está con prisión domiciliaria, tiene un embargo de 500.000 pesos sobre él. Además le van a allanar esta casa, hay un allanamiento que va a realizarse en breve porque quieren ver dónde está viviendo, quieren secuestrar las tablas de surf. Juicio de castigo a los infectólogos. Juicio de castigo a los infectólogos. Gente, en el baúl me metí. O sea, Cristian, mirá lo que hago por vos. La vacuna es un genocidio. Del ingreso a Montehermoso. ¿Para qué? Para gente que se tomó la cuarentena de esta manera, Sandra. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos, en Europa está lleno de aviones por todos lados y acá en Argentina no hay ningún avión, hermano? ¿Cómo puede ser eso? En línea punteada, lo que se esperaba, en línea de color, la curva que se empinó. Así es, me están diciendo que en Almagro también se está escuchando el cacerolazo y es... Digamos por el ala libertaria. Por ejemplo. Por ejemplo, Milei, Espert, Echevarne, Boguiano. Todos esos que él nombró son todos sionistas. Todos trabajan para el mismo plan. Que es el... Este lunes debutaba el running o salir a correr en espacios abiertos, pero no se imaginaba que iba a haber tanta gente, como nunca.
aprovecharon esta primera noche para salir a correr? Un poco desesperadas para salir a correr. El tema del respeto a las distancias, evidentemente, es imposible. Es imposible. Mirá, yo estoy acá porque Macri es un clon mío. Un clon. Sí, pero capitalismo, lo único que existe, el capitalismo, no hay otra cosa. Con su defecto no hay. El mundo sería muy aburrido si no existieran los yanquis. ¿Qué te gusta? La Unión Soviética, vio lo que eran los vicios del capitalismo, se volvieron locos. Los yanquis son lo más grande que hay. Y precisamos a los yanquis porque en su época hizo falta el Imperio Romano para poner orden. Porque el Imperio Romano vino para poner orden. Y los yanquis van a cualquier lado que intervengan, sin que lo llamen, y no piden nada a cambio. En cualquier lado siempre ponen su colaboración. La convivencia de esos derechos es parte del juego democrático. Vamos a ir allí al obelisco. Claudio. Primando, sí, decime. No queremos ser Valenzuela, queremos ser libres. Muy bien, continuamos en Sale Tupper. Recuerden seguirnos en nuestras redes, como les dije hace un ratito. Es muy importante que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es Casa Cultural Víctor Jara, y que nos sigan en todas las redes y la de Sale Tupper. En la calle no nos sigan. En la calle no, qué miedo. Distanciamiento social. No, en la calle no. Ahora vamos a hablar de un tema que es también transversal a nuestro programa, a la Casa Cultural Víctor Jara, desde donde hacemos Sale Tupper, que tiene que ver justamente con la cultura y con los trabajadores de la cultura. ¿Qué está pasando en la actualidad? ¿Cómo se están reinventando? ¿Cuáles son las discusiones que se están dando en torno a esto? Bueno, Lucy, ¿qué traes para actualizarnos sobre esto? ¿Qué estuviste escuchando por ahí? Y estamos ahí, les artistas en la pandemia, haciendo lo que podemos, siempre remando en dulce de leche en una sociedad que valora el arte un montón, pero nadie pasa un peso. Así que estamos en ahí, podríamos titular alerta y creatividad la situación de los artistas, porque bueno, es un sector siempre ligado, ¿no?, a lo masivo, al aglomeramiento de gente, tanto para la producción como para la distribución del arte. Entonces, bueno, cuando comenzó la pandemia, rápidamente los artistas se pusieron en alerta, se agruparon en diferentes agrupaciones, valga la redundancia, de las diferentes ramas del arte, y dijeron, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? No podemos trabajar, no podemos producir, ¿por cuánto tiempo va a ser esto? Y fue así que se organizaron la primera asamblea de trabajadores de la cultura, y bueno, ya se hizo la segunda asamblea. Y entre otras cosas lo que se está discutiendo es, bueno, que el Estado reconozca que si nos priva todas las posibilidades de trabajar, está bien por una cuestión de preservar la salud, bueno, que nos dé un sustento. Muchos de ellos no pudieron acceder ni siquiera al IFE, porque hay una realidad ya históricamente precarizada dentro de la cultura y del arte, que es que quizás estás contratada para el sistema, pero esos contratos están detenidos y entonces no puedes recibir el IFE, pero no estás trabajando. Bueno, situaciones como de alerta, tal como de onda, no estamos pudiendo comer, muchos artistas mencionando eso. Se hicieron movilizaciones, reuniones con funcionarios, pero las medidas no llegan. Lo que hay son muchas becas, subsidios y concursos que nos ponen a competir entre artistas, pero la solución, no hay medidas efectivas para todo el sector. Claro, no hay políticas desde el gobierno, desde el Estado, concretas que tengan que ver con los trabajadores del arte, digamos, en general. Totalmente. Estos artistas también reconocieron la falencia que hay de parte del Estado de... Uy, se tildó Lucy. Bueno, ellos mismos se pusieron a empadronar artistas, a decir, bueno, todos estos somos los que no estamos pudiendo trabajar. ¿Qué pasa con esto, no? Entre otras cosas piden que puedan tener un pago de 30.000 pesos mensuales hasta que se levante la cuarentena, que estén exentos de pagar alquileres y servicios, que reciban el IFE, que puedan trabajar en plataformas online
expedidas por el Estado. Bueno, pero no están recibiendo ninguna respuesta, así en términos de trabajo. Sí. De ninguna instancia del Estado. O sea, tanto los que están, mejor dicho, tanto el Estado nacional como los estados provinciales y los estados locales, es como una política bastante coherente. Ninguno hace nada. No, en eso están todos de acuerdo, digamos. No. Yo te quería preguntar, Lucy, si en estas asambleas que vos participaste, participan trabajadores y trabajadoras de otras provincias o es solo de Capital Federal. No, es una asamblea nacional, las asambleas son nacionales, de hecho las medidas también son de carácter nacional, entendiendo que hay mucha gente que no está pudiendo salir a la calle porque es factor de riesgo o por variadas razones, entonces se contemplaron todas las medidas, entre movilizar, manifestarse en la calle, digamos, con distanciamiento social, hasta hacer difusión por las redes, visibilizar la situación. Ahora estas semanas, en estos días, se están dando varietés virtuales, por ejemplo, para que también se pueda colaborar. Después dejamos ahí las direcciones y los links para que puedan acceder. Pero se está haciendo lo que se puede, digamos, como mucha solidaridad entre todo el sector, pero la realidad es que cada vez hay más desesperanza al respecto de cómo se va a salir de todo esto, ¿no? Sí, totalmente. Que es algo que charlábamos antes de fuera del aire, antes de salir en el programa. Que es la mejor parte. Que es la mejor parte, pero de cómo, por un lado, históricamente no se le ha dado lugar a la cultura popular, por así llamarla, no se le ha dado lugar en el sentido del reconocimiento, pero sí en el perseguimiento y el hostigamiento, digo, pensando en la dictadura militar, por ejemplo. ¿Cuántas...? Tranca, tiene un tema liviano. No, pero digo, ahí voy, pero digo, ¿cuántos artistas y cuántas artistas durante la dictadura fueron perseguidos? ¿Cuántos libros quemados? ¿Cuántas canciones prohibidas? ¿Por qué tanto hincapié en eso? ¿Por qué tanta persecución si no es un bien esencial o si no es importante? Durante los 4 años de macrismo, lo mismo, persecución, clausura de centros culturales en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. El resto del país no conozco, no sé si la situación fue similar, pero siempre hay una persecución a los trabajadores de la cultura, porque es un lugar de disputa de sentido también, ¿no? De cómo construimos el mundo. Por eso es importante también que se visibilice y consumir ese tipo de otros materiales que circulan por ahí, no por los medios hegemónicos o por las plataformas más conocidas, digamos, digitales, pero generar ese otro circuito post-pandémico. Pienso en eso ahora. Totalmente. Sí, de hecho tenemos una fuerte incidencia en la sociedad, porque todos estamos absolutamente atravesados por consumo cultural, pero sin embargo después no impacta en cómo se reconoce ese trabajo. De hecho, el presidente por cadena nacional agradeciendo a los artistas por sostener esta pandemia, por hacernos la más llevadera, pero a la vez no teniendo medidas concretas al respecto. Es como hay un doble discurso totalmente todo el tiempo, como si fuera un gran hobby en el que todos queremos participar siempre, pero nadie lo quiere entender como un trabajo, por esto de que incide y construye sentido, absolutamente. Totalmente. Algo como lo que Creo pasa que con puede la haber- docencia cuando se habla de la vocación por encima Totalmente. del Sí. laburo. Sí. Fran quería decir algo, creo. Se escuchaba ahí. No, pensando en esta cuestión más como vocacional con que se trata el tema del trabajo de los artistas, me acuerdo el discurso cada vez más asiduo frente a los docentes, así que por ahí eventualmente podemos hacer una especie de frente común de lucha con los docentes, son unos cuantos más. Por ahí nos vaya mejor a los artistas, ¿no? Bueno, una de las cosas me que se quedé con discutía en la asamblea tenía que ver con eso, digamos, con cómo nosotros también integrarnos, aparte de los trabajadores precarizados, y no entendernos siempre por detrás o al margen del movimiento de trabajadores, ¿no? Porque hasta nosotros mismos reconocíamos que nos costaba reconocernos como trabajadores. Entonces hay como una cosa histórica que en la pandemia se multiplica por 1000, digamos. A todo esto la necesidad también de producir arte, ¿no? Porque hay una cosa económica, pero también creativa y sensible que también la venimos batallando bien. Hay un montón de producción en la pandemia, rebuscándose para producir, para ensayar vía Zoom, para grabar música, para crear formatos nuevos, y eso también habla del deseo
que atraviesa y de cómo entendemos que el arte está ligado a lo humano, digamos. Pensaba un poco, me quedé con esto que decía Lucy, de cómo se generan estas lógicas en el sistema de competición, ¿no? Que en vez de impulsar a la unidad y a trabajar en conjunto y tener un fin en común, a través de esta lucha por subsidios o por alguna ayuda, se termina generando una contraposición entre quienes deberían estar unidos. Sí, tremendo. El individualismo, sí, totalmente. Bueno, nada, eso, y empezar a repensar a los artistas y, bueno, contarles y decirles nuevamente que este espacio que se abre en la Casa Cultural Víctor Jara también es para ellos, para los que quieran mostrar lo que hacen, totalmente abierto para mostrar su contenido, porque justamente somos un montón de personas, un gran guiso de gente que hacemos posible este programa y que por supuesto se pueden sumar nuevas artistas y nuevos artistas y músicos y todos aquellos que quieran hacerlo. ¿Vos, Lucy, querés agregar algo más? No, justamente reforzar un poco esto que decís, que también la Casa Cultural Víctor Jara, como otros espacios, tiene también ese ímpetu en profundizar, bueno, creemos, hagamos y multipliquemos casas de artistas, porque también la cultura y el arte suelen ser muy elitistas en quienes acceden, digamos, a esto que hablamos antes, y en quienes van a poder producir, quienes van a poder mostrar, como que hay... No, hablábamos la otra vez, no es lo mismo el arte popular que el arte de élite y el arte que se reproduce masivamente y a los que sí, digamos, hay paga para ellos. Entonces también hay una resistencia y una rebeldía de nuestra parte que construyen estos espacios. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Lucy, por tu aporte. Recuerden seguir nuestras redes sociales, pero háganlo, maldita. Van a soñar con las redes. Sueñen con las redes. Voy a soñar yo con las redes. Sí. Y bueno, y no saben lo que se viene en el próximo bloque. Yo tampoco. کشتچین است. خونی و شسته به صورت کاملا اتوماتیک. Nothing. با تکنولوژی بخار تجربه این Muy bien, continuamos en Sale Tupper. Vamos finalizando este primer programa. Increíble está saliendo. Muy contenta de estar acompañada de ustedes y de todos los que hicieron posible. Y ahora vamos a meternos en algo que me parece muy interesante, Juan. Y me parece que al resto también le parece muy interesante, por eso estás aquí. Solo soy un viaje bonito. Que tiene que ver con un viaje planificado de vacaciones o de visita a una amiga a un país en África que termina siendo otra cosa porque pandemia, se cierran las fronteras y vos varado en otro continente directamente. Y también a partir de un artículo que publicaste en Marcha, que decíamos al principio del programa, que pueden consumirlo también ahí, un artículo que se llama By the Sea, no para que me hables específicamente del artículo, pero sí como referencia para quienes quieren buscar, interiorizarse un poquito más. Hay varios igual escritos. Es parte de una serie de crónicas, de textos de reflexión que fui publicando en Marcha Noticias, en convocatoria
compañeros me ofrecen el espacio ya antes de viajar, y en sí para mí fue muy importante. Publiqué en algunos otros medios, como Revista Noticias, también estando allá. Pero les compas me abrieron el espacio, y sobre todo cuando mi viaje dejó de ser un viaje a no vas a volver y no sabemos cuándo vas a volver, poder reflexionar desde la escritura, transitar los estados emocionales y la experiencia de pensar desde otro lugar me sirvió un montón. Hay en marcha 3 artículos. África by the Sea es el primero, que tiene más que ver con un relato más emocional, por lo que implica ver una pandemia donde todo Occidente se llama a sí mismo esto es irreal, esto es absolutamente irreal, y vos conversás con personas que viven de epidemias todos los años, que semanas antes de que comience a llegar el COVID al continente terminaban con una peste de ébola, y con el COVID ya en el país comienza una plaga de langostas. Que como todo lo que pasa en África, yo no estuve, y esto es una cosa que es importante, trabajar para pensar. África es un continente, no es un país. Y los africanos se preocupan mucho por marcar eso. Es un continente, son 54 países con realidades muy distintas, con relaciones, historias, procesos de lucha, de resistencia muy distintos, climas muy distintos, pero que Occidente suele imaginar dentro de un cúmulo de tópicos que son el nene con las extremidades hiperdelgadas, la panza redondita y la mosca en el ojo, la selva, Tarzán. Que en muchos sentidos, vos ves un montón de esas imágenes, y otro montón no. Es una experiencia que te llama mucho la atención cuando llegas a ciudades hipermodernas como Nairobi o como Addis Abeba, que tiene edificios que parecen trasplantados de Qatar o de Beijing. Así como entendés cómo es esa relación con la pobreza, la desigualdad, la construcción política, y ese es otro de los artículos que contaba, que es Songs of Fela, que intenta buscar los nichos de resistencia, las experiencias donde ante tanta historia de colonialismo, de explotación, de sometimiento, sobre todo son jóvenes, son artistas en su mayoría, por eso es muy importante y mencionar el lugar del arte en disputar sentido. Son jóvenes africanos y africanas quienes empiezan a narrar su historia, su realidad, su situación política desde otro lado, a sabiendas de que en muchos países hay altos niveles de violencia, hay organizaciones armadas, sobre todo fundamentalistas religiosas, hay estados con niveles de represión altísimos, con niveles de militarización de la calle, de la sociedad, son altísimos. Ese es el último artículo que publicó en Marcha, que es Vigilar y Castigar, que es a partir de una represión muy fuerte que se da en Mombasa, que es una ciudad en la costa, una zona en la costa de Kenia, que coincidentemente es uno de los territorios árabes en un país que es profundamente protestante por la herencia colonial inglesa, y que me sirvió para pensar también la represión y los estados de control en el marco de la pandemia. Yo intenté en todos mis artículos, y un poco lo que quiero poder aportar a Sale Tupper, es otra forma de reflexionar. Yo soy antropólogo, y lo que nos preocupa centralmente es poder pensar la infinidad de estrategias, la infinidad de formas que toma la humanidad para atender a sus problemas, como muchas de las resoluciones estéticas, políticas, culturales, económicas, están atravesados por historia,
por historias que no son aisladas, que están en conexión con sistemas mundiales, que están en conexión con distintos grados de integración o de diferencia, procesos de corte, de grietas en la sociedad, pero no de grietas en el sentido que tomó en la Argentina de dos colectivos políticos que se ingrietan, sino de fuerzas sociales absolutamente contrapuestas. Sigue, no. Te quería preguntar, sí. Perdón, particularmente, Juan, de esto que decías de que primero estuviste en Kenia, ¿no? Primero estuve en Etiopía, pero muy poquito tiempo, y en Kenia llegué con el plan de llegar hasta Sudáfrica, tenía inclusive pasajes sacados a Ruanda y aislamiento. Ahí quedé. Bien. Pero esto me interesaba preguntarte por esto que decías que conviven con otras pandemias que estaban saliendo de decías de ébola. Y en el medio del coronavirus también se vieron afectadas por las langostas. Pero en otras oportunidades nos has contado que conviven con el tema de tener agua no sé justamente, pero alcohol en gel o tener ciertas medidas de prevención. La experiencia de sucesivas enfermedades, y de hecho hay un artículo que escribió un periodista español que trabajó mucho tiempo con Missing Children y otras organizaciones en el continente, que se pregunta por qué no consultan a África cómo tratar una pandemia. Claro. Países que, en vez de Europa, claro, que han ido incorporando hábitos de cómo una sociedad responde ante un virus, ante un avance sanitario que pone en tensión todos los márgenes de posibilidad, en estados absolutamente galvanizados. Y en muchos sentidos vos ves en la calle que hay dispenser aún con enormes problemas de acceso al agua potable, enormes, realmente muy serios. La gente se preocupa de que haya un dispenser con agua y un jaboncito, te dicen Caribú, y te invitan a que te laves las manos para entrar a cualquier lado, a que te saques los zapatos, porque si bien el ébola no tiene la velocidad del coronavirus de contagio, matan un 60 a 90% de los casos, se transmite por transpiración, se transmite por fluidos, la malaria es otro problema enorme. Van asociando su vida a, lamentablemente, la hiperexplotación de nuestro suelo, la carencia de recursos sanitarios nos impone como sociedad, como cuerpo colectivo, incorporar otros hábitos. Y de hecho, tiene varias aristas, pero hoy no es uno de los continentes más afectados por el COVID. Bien. Y te quería consultar, justamente en esta historia que tienen y en esta genealogía de ir atravesando pandemia tras pandemia, digamos, y distintas situaciones que nosotros hoy es como que parece que fuera el fin del mundo. Y bueno, ellos, ¿vos viste alguna especie, digamos, de siguiente nivel, digamos, de cómo superan estas situaciones tanto de forma colectiva? ¿Los gobiernos actúan también de otra forma en función de saber que esto en realidad es algo que periódicamente tienen que enfrentar? El nivel de los gobiernos, no, se parece bastante a las peores gestiones de Occidente. De hecho, el presidente de Tanzania es igual a Bolsonaro, el de Kenia es un ultraliberal. En Kenia no hay prácticamente derechos laborales y demás, y es un plan neoliberal perfecto, un estado neoliberal perfecto en el sentido que aplicaron todas las políticas y nunca ves el crecimiento de nadie, pero siempre está la promesa de derrame. En términos de los liderazgos políticos de Estado, es bastante parecido a lo peor de Occidente. Sí. En términos de cómo la experiencia genera otros núcleos de acción, sí, puntualmente lo ves en la calle, pero también hay un miedo fuerte. O sea, las personas tienen miedo. Fue la primera vez en mi vida que fui blanco en algún lado, y al ser abiertamente extranjero, había como una tensión con, si quedás enfermo, no tengo ningún derecho laboral como para tener seguro, poder faltar, demás. No existe la lógica de jubilación, por ejemplo.
y si tuviera que caer internado voy a adquirir un nivel de deuda que no puedo afrontar. Entonces hay una tensión, hay un caso importante, pero también Fanon tiene en sociología, en libro de sociología, un poco de la idea de la presencia de la muerte como parte de la vida. Asume mucho más la inmediatez de la muerte. Muy bien. Muy interesante, vamos a seguir, por supuesto, indagando y desarrollando sobre tu experiencia y otras experiencias que nos traigas acá también para debatir y para también pensar el mundo, cómo nos lo construyen esta mirada súper occidental, los medios hegemónicos, lo que consumimos. Está buenísimo también para disparar otras cosas. Recomiendo dos libros que son un poco densos pero muy buenos para ir introduciendo esta idea. Uno es Ojos Imperiales de Pratt, que tiene que ver con cómo Europa fue renombrando el mundo, y el otro es Europa y la gente sin historia de Eric Wolf, que es espectacular. Muy bien, no sé si Lucio o Fran querían decir algo. ¿Estaban ahí calladitos? No, me quedaba pensando con esto que traía Juan respecto a otras posibilidades de pensar, ¿no? Me quedé, digo, cómo cambia el contexto, te cambia un poco la manera de razonar ciertas cosas o de reflexionar, y digo, ¿no? Como esta pandemia también nos puso un poco a reflexionar las cosas que tenemos dadas con esto del principio, ¿no? De que quedarte en tu casa, ¿no? Que era como, bueno, generalizado, bueno, todos nos tenemos que quedar en casa. Bueno, hay gente que no podía quedarse en casa, que no sigue pudiendo, y que eso significa la absoluta desidia a la que siempre están acostumbrados ciertos sectores, y que en este contexto se profundiza más. Nada, me quedo como reflexionando en eso de cómo siempre se puede pensar de acuerdo a donde uno está, de manera distinta, digamos, con otro prisma. Muy bien, muy interesante, súper interesante para seguir pensando, debatiendo. También estoy para hacer chistes, no se va a seguir, pero eso también es importante que chistes de otros países. Chistes de otros países, en otros de idiomas. gallegos. Chistes de gallegos, un montón de chistes de gallegos. Muy bien, bueno, hasta aquí ha salido Tupper, la verdad, una emoción muy grande que todos, sí, la verdad que se merece una emoción muy grande que se haya podido realizar este primer programa. Veremos cómo seguimos hacia adelante. Borracho, seguro. No, pero el programa. También. Pero bueno, sosteniendo la pandemia como se puede, como decía Lucy, algunos tenemos algunos privilegios de tener una casa o un lugar donde estar, cosas para comer. Pero bueno, seguimos tejiendo lazos de solidaridad desde acá, desde la Casa Cultural Víctor Jara, abiertas las puertas vía streaming y vía, por supuesto, Olla Popular los miércoles y los viernes, y vía Nodo los días sábados. Mi nombre es Sofía Costa, estuvieron Juan Olsen, Flor Paradiso, estuvo Viole, estuvo Lucho, estuvo Robert, Esteban, Javi, Fito, Aripa, bueno, Clary y Jero, que colaboran desde otro lugar, del más allá, Fran, del Nodo, Lucy, y nada, un montón de gente, no somos solo nosotros que estamos acá, sino un montón de gente que integra, que participa, que circula por la casa y que por supuesto que puede participar también de este Sale Tupper. Cerramos acá y será hasta el próximo, ¿no? Hasta Adiós. el próximo. Chau, adiós.